les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Casi Toda Historia, una antología de cuento. El día de hoy nos está acompañando en la mesa Francisco Hinojosa, Alejandra Vergara y Gustavo Macedo. En un momento más llega por acá Alberto Chimal y estará moderando también Rodrigo García, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos sean todos a la noche Casi Toda Historia del Palacio de Bellas Artes. ¿Qué noche? Twitter está en Bellas Artes y si esto no es un símbolo de la pujante democratización de la cultura, de veras no sé qué es. Les doy enhorabuena a todos, los felicito mucho. Y es en nombre de mis camaradas tuiteros, los autores de Casi Toda Historia, Jesús Carrillo, el profe triste, Diana Guerrero Lozoya, Benita GL, José Jardinero, Gustavo Macedo Pérez, Gusto Escribe, Gerardo Pachecos, Eric Pachecos, Martín Miguel Quintana, nuestro autor argentino que no está aquí, Fragmentario, Dara Rivera, Cocaineri, Carlos Silva, Tiempo Detenido, Daniel Valencia Nájera, Novino Mimusa, Ángel Valenzuela, Metaficticio, y Alejandra Vergara Flores, Ictericia, quien también está aquí en representación de La Cleta Cartonera, que es la editorial que apostó por este proyecto y le dio la luz. Es que les agradezco y les doy la bienvenida, antes que otra cosa, a ustedes, a todos ustedes, por estar aquí reunidos alrededor de este libro y por estar siempre, todos los días, todas las horas, en el lugar donde habitualmente nos encontramos. Quiero agradecer y señalar sobre todo la presencia y el apapacho de los maestros Pancho Hinojosa y Alberto Chimal, que se dejó llegar, y el apapacho que le dan este proyecto a los autores, ¿no? A mis amigos, los autores de este libro. De Chimal e Hinojosa podríamos decir elogios interminables, pero por hoy basta señalar que Hinojosa y Chimal son asiduos asistentes al festín de Twitter, señaladísimos orfebres del tweet, quien con otros escritores, por ejemplo como mi adorada Cristina Rivera Garza, han encontrado en Twitter un lugar para crear, para no ser necesariamente ellos mismos, para imaginarse siempre otros. Hoy nos reúne aquí el esfuerzo colectivo de 11 autores reunidos por la casualidad de las redes sociales, quizá la forma más evidente del amor súbito en nuestros tiempos. Hoy estamos aquí para presentar Casi Toda Historia, un libro que surge desde la nada inmensa que es el Internet, desde el entusiasmo y la cofradía, desde el mejor afán creador que existe después del amor, que es la amistad. Así es que comenzamos esta noche, y sin más, maestro Hinojosa, el piso es todo suyo. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, conociendo, viendo por primera vez así cara a cara a muchos amigos, sí hay que decirle así, que nos hemos conocido por Twitter y por primera vez, y no solamente yo los veo por primera vez así cara a cara, sino que entre ellos esta convocatoria para hacer un libro surgió por el Twitter, y ahora muchos de ellos se ven por primera vez la cara. Han estado, claro, se han visto la cara de otra manera, pero bueno, además yo pensé que estaba haciendo tiempo afuera de Bellas Artes, porque dije, con esta lluvia, hijo, eso va a empezar muy tarde, y la convocatoria que tiene esto, yo hubiera querido Carlos Fuentes, tener esta convocatoria maravillosa. Y para mí esta historia de Casi Toda Historia empezó... Voy a remontar un poquito más atrás, ¿no? Con mi entrada a Twitter. Yo tenía así como un momento en mi vida muy solitario, y haber entrado al Twitter me hizo no solamente de una gran compañía, sino de una gran cantidad de amigos que los he hecho y que los he tenido primero a través de sus 140 caracteres, poco menos, y después muchas veces personalmente. Incluso recuerdo que alguna vez el Mundial de Fútbol aposté, dije, está España, le voy a España, pero va a ganar Holanda, y claro, me empezaron a buchear. Entonces dije, bueno, apuesto una comida en mi casa, y ya después me arrepentí y dije, no, gane o pierda, la comida en mi casa. Y llegaron allí algunos tuiteros, así que yo nunca había visto, y los que yo me sentía muy, muy cercano. Hicimos una gran pachanga, que por supuesto terminó a horas en las que a mi edad no se me muy, muy complicada. Pero bueno, y esta historia, de Casi Toda Esta Historia, empezó también a principios del año pasado,
cuando Diana Guerrero, querida amiga, que conocí también por Twitter, me invitó a que hiciera una especie de prólogo, que después le pedí que fuera epílogo, porque prefiero que entre primero a través de los textos y ya después dar un comentario y no prejuiciar desde el principio. Hace, pues sí, principios del año pasado, y acepté con mucho gusto, porque además no solamente yo leía y estaba muy al tanto de la gran mayoría de los escritores de este libro a través de sus twitters, y que yo veía en todos ellos una vena de escritores. Hay cierto ingenio, hay cierta cosa a la hora de escribir estos twitters, que además es un género que requiere una gran concentración y economía del lenguaje, y poder decir en menos de 140 caracteres algo no es fácil. Supongo que aquí hay muchos tuiteros que sabrán lo que estoy diciendo. Y escribí este prólogo, este epílogo, perdón, que quiero leerles. Dice, el Twitter es un diálogo a solas y un monólogo en compañía. Se conoce a las personas bajo su rostro hecho de palabras. Podría decirse lo mismo de la escritura, salvo porque son pocas las veces en las que otro participa en la conversación. Diálogo de un sordo con un mudo. Además, el Twitter es una transmisión en vivo en la que aún se percibe la respiración de quien suelta unas cuantas líneas, mientras que la escritura es diferida, un tiempo fugaz frente a un tiempo detenido. Casi toda historia, este libro que nos convoca ahora, es una reunión que empezó en Twitter, pasó a ser tertulia, se hizo taller de creación y se convirtió en un libro de cuentos. Hubiera parecido lógico que si los 11 integrantes de este volumen pensaban en un proyecto editorial, lo mejor era hacer una selección de sus tweets, espacio en el que han ganado con justicia muchos seguidores cotidianos. O bien proponerse incursionar en géneros más cercanos a la literatura a través de los cuentuitos, poetweets o minificciones. Sin embargo, se propusieron convocar una fiesta narrativa de más largo aliento y romper con ese cero que marca el fin de los 140 caracteres. Hablar del Twitter es hablar de un camino con muchos senderos que se bifurcan. Además de ser útil como instrumento de comunicación inmediata, las noticias salen a la luz primero en las redes sociales que los medios, eso ya todos lo sabemos, se presta a la creación. Esta última ruta la han cultivado con intensidad e ingenio los 11 tuiteros narradores que hacen su tertulia en este libro, y nosotros, lectores, somos los invitados de piedra. Reunir en un volumen las historias de diversos autores en un plan no antológico no siempre augura buenos resultados. Suele haber cuentos de todos los sabores y de todos los saberes. Y más aún cuando no hay acuerdos previos que les den unidad. Cuentos eróticos, negros o navideños. Lo que da cohesión a los participantes en este proyecto es su gusto por contar historias. Y el puente que une su actividad como tuiteros y su ejercicio narrativo, además de la contundencia que presupone el cultivo de ambos géneros, es la escritura como juego y como necesidad. Los articula también la diversidad de temas y tratamientos. Circulan a lo largo de las líneas y las páginas de esta reunión de cuentos muy variados escenarios. Una aldea perdida en un desierto de nieve japonés, un accidente de tránsito que deja sobre el pavimento 2 cadáveres, el de un repartidor de pizzas que soñaba con hacer mundo a bordo de una motocicleta propia, y el de un anciano empresario. Personajes, una mujer que amanece rota en la cama ante los ojos aterrorizados de su marido, el fantasma de la niña que ronda la casa cambiando los objetos de su sitio, y situaciones, como el que cuenta la lucha de alguien con su propia sombra, que recuerda la historia de Peter Schmeichel
que trae a cuento lo que dijera Vita Sackville-West. En la sombra de un hombre que camina hay más enigmas que en todas las regiones del mundo. Las ausencias están presentes. El abuelo, el amigo, la amada. Hay muerte, nostalgia, abandono, suicidio, representación. El último cuento, firmado por Gustavo Macedo, narra la historia de un escritor que hurga en la intimidad de sus vecinos y amigos. Los observa, los describe, los hace hablar y toma sus palabras para dejar que sean ellos mismos quienes se exhiban como sus protagonistas reales. Y por supuesto, los aludidos se sienten vulnerados y temen que el libro que los muestra ante los demás sea publicado. Al tiempo que quieren leerlo, lo que los mueve es su temor a que los demás también lo hagan y así conozcan sus secretos. Y eso detona la metamorfosis. Se agruparon las voluntades, los puños, las rocas y los garrotes. Se dirigieron a donde vivía el escritor y antes de entrar al edificio se desprendieron de sus individualidades para convertirse en un solo ser, la turba. Los narradores de casi toda historia no son ajenos a este modelo de escritor. Nos ofrecen sus relatos como una caja de secretos que podemos encontrar, un escondite para disfrazarnos y convertirnos en sus protagonistas anónimos. Gracias. Y además esta idea de hacer libros en cartón, esa cartonería, en la que yo he publicado ya unas veces también, y que se hace con fotocopias y con desechos de cartón, y permite que esto pueda circular más allá de las redes sociales y de internet, que podría subirse muy fácilmente a una página, pero el hecho de tener así el libro físico le da otra dimensión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos programado que Álvaro Cochimal ahora hablará, aún no llega, está atrapado entre el granizo y los coches, pero Guso, pues ya que casi toda historia tiene un principio, y el 23 de agosto del 2011 le envié un correo electrónico a 2 o 3 amigos que había hecho por Twitter. El asunto de estos correos decía: invitación y propuesta. En ellos les compartía una idea que de entrada suena descabellada, pero que tras un par de repasos y reflexiones se torna en algo factible. Vamos a escribir un libro de relatos, decía en el mensaje. Esos 2 o 3 amigos sugirieron a otros 2 o 3 amigos, que sugirieron a otros 2 o 3 amigos, hasta que finalmente conformamos un pequeño grupo al que con algo de mofa, pero con mucha certeza, comenzamos a llamar la Liga de los Impublicados. Básicamente, la Liga de los Impublicados resultó reunir a un grupo de personas que se había granjeado cierta popularidad en la red social Twitter. No es de risa, aunque quizá más que popularidad, lo que compartían era una suerte de prestigio en cuanto al valor literario de sus publicaciones en esa plataforma. Eran tuiteros que se habían hecho de un importante número de seguidores, no por su sentido del humor, no por ser celebridades de algún otro ámbito y no por ser una fuente de noticias o información. Eran tuiteros a los que resultaba placentero leer y nada más. Aquí entra el reto que se planteaba en aquellos correos de agosto del 2011. ¿Qué tal si nos portamos a la altura de esta reputación que nos han dado y generamos un producto literario? ¿Qué tal si dejamos tantito nuestro tradicional límite de los 140 caracteres y nos vamos a las 3000 palabras? De aquí nos impusimos algunos lineamientos para ponernos a trabajar en una colección de relatos. Uno de ellos era la prohibición de pedir asesoría u opinión a nadie ajeno a la Liga de los Impublicados. Esto era nuestro reto, nuestro taller a puertas cerradas, nuestro producto. 6 meses después, la Liga de los Impublicados había sido reducida a solo 11 escritores. 11 personas que llegaron al final de la ruta y que sumaron sus letras a casi toda historia, título que elegimos luego de ser propuesto por una de nosotros. Un libro y los 11. Los 11 que lo escribieron, los 11 que se empujaron, se tachonearon, se alentaron y se soportaron para generar un relato y hermanarlo con el de los demás. Los 11. Jesús Carrillo, chihuahuense radicado en la Ciudad de México.
Diana Guerrero Lozoya, chihuahuense también. De Monclova, pero vecino de Saltillo, Coahuila, José Jardinero. Luis Gerardo Pacheco, de Guadalajara, viviendo en el Distrito Federal. El único de los 11 que no nos acompaña, pero que seguro nos sigue desde Corrientes, Argentina, Martín Miguel Quintana. Dara Rivera, de la Ciudad de México. De Guadalajara, habitando en la Ciudad de México, Carlos Silva. Chihuahuense, radicado en la Ciudad de México, Daniel Valencia Nájera. Juarense, también avecinado aquí en el Distrito Federal, Ángel Valenzuela. Del Estado de México, residiendo en Cholula, Puebla, Alejandra Vergara Flores. Once cabezas, 110 dedos, 131,000 caracteres. Con eso construimos un libro, nuestro Casi Toda Historia. No importa qué pase luego, no importa si nos seguimos leyendo, no importa si seguimos siendo amigos en el futuro o no. Esto, amigos, nos une irremediablemente para siempre. Nuestros nombres y lo que creamos han sido impresos como uno, y saben que estoy seguro que todos lo consideramos un honor. Me vale que esta frase suene trillada, porque aquí la aplicamos con toda la veracidad y sensatez posibles. Es un honor que compartamos estas páginas. Casi todo esto estaba listo, pero el concierto se sentía descontrolado, azaroso, la antología no tenía un tema y no quedaba claro el punto de encuentro en el cual reunir los 11 relatos. Llega entonces el señor Francisco Hinojosa, cuentista, novelista y poeta, leído y admirado y respetado por todos en la Liga de los Impublicados. Para nuestra fortuna, además de cuentista, novelista y poeta, pasa que Hinojosa es también tuitero. Por el Twitter lo conectamos, por el Twitter nos reconoce y fue así como se selló Casi Toda Historia, con un certero epílogo que logró embonar los 11 participaciones. Por esto, Francisco, te estamos profundamente agradecidos. Si hace unos momentos hacía el símil de que tener un libro con alguien era como tener un hijo con alguien, cabe entonces aquí considerarte como el padrino de este hijo. Muchas gracias. Y a excepción de algunos diarios personales que generalmente el propio autor destruye, nadie escribe para sí. Al plasmar algo en el papel, existe siempre la intención de que alguien levante el papel y lea lo que en él se puso. Casi Toda Historia tuvo que esperar un periodo más bien largo para encontrar su camino hasta el papel. Este camino lo llevó a Cholula, Puebla, donde reside el proyecto editorial La Cleta Cartonera. En su manifiesto, La Cleta se propone hacer libros de basura, libros que se deshagan sin techo, a la intemperie, rabundos, baratos, que como el pan puedan olerse por las calles, libros prescindibles. La Cleta Cartonera se suma a una tendencia mundial en el ámbito editorial que busca vender libros artesanales hechos a mano con materiales de reuso y reciclados y dejando los derechos intelectuales en manos de los autores. Fue ahí donde Casi Toda Historia cupo en una peculiar edición artesanal que combina a la perfección con el espíritu independiente de la obra y sus autores. Con sus pastas de cartón y sus fajas azules, amarillas, rosas y naranjas, los ejemplares de Casi Toda Historia han sido distribuidos por correo postal a través de La Cleta Cartonera, ostentando en sus portadas una tipografía especialmente desarrollada para el título por el caligrafista poblano Luis Fernando Carvente. Gracias a todos en La Cleta por llevar estas letras a quienes desean leerlas. Pero no es nada más poner el huevo, hay que cacaraquearlo. Así decía mi abuelo, encerrando en esas palabras lo que yo pensaba era una muestra de sabiduría emanada de la Sierra Tarahumara, de donde él era originario. Ya luego supe que esto era parte del refranero popular que todos compartimos. Sin embargo, hoy estamos cacaraqueando este huevo. Hoy estamos aquí, en este recinto icónico para la cultura de México, diciéndole a todos:
Escribimos esto y estamos orgullosos de haberlo hecho. Los 11 hicimos el libro. Francisco Hinojosa lo epilogó. La Cleta Cartonera lo produjo. Y el señor Ángel Gilberto Adame López, de Juristas UNAM, nos montó este escenario desde el que avisamos al mundo que casi toda la historia existe. Ángel. Somos tuiteros y así como limitamos nuestras publicaciones a los 140 caracteres, también a veces limitamos nuestro mundo al Twitter. Gracias Ángel Gilberto por sacudirnos de este modo y ponernos aquí donde todos pueden vernos. En verdad, muchas gracias. Y casi toda historia no solo logra subirse a este escenario, sino que además lo hace de la mano de dos figuras centrales para la literatura mexicana actual, Francisco Hinojosa y Alberto Chimal, quien sigue atrapado en el tráfico, pero que en estos momentos precisamente está haciendo su ingreso al recinto. Qué buenas noches de la semana, muy buenas tardes a todos, perdón. Llegó justo a tiempo. Muy a tiempo para escuchar su agradecimiento. Francisco, como ya se dijo, ha acompañado este proyecto desde sus primeras etapas y como si el habernos epilogado el libro no fuera ya abrumador para nosotros, encima nos acompaña hoy en la presentación de nueva cuenta nuestro más sentido agradecimiento. Por su parte, Alberto Chimal es otra personalidad que los 11 seguimos y admiramos. Su relevancia para las letras de este país nace de dos vertientes. Primero, su indiscutible narrativa, la cual nos ha llegado a través de sus novelas y sus relatos, pero también en su faceta de promotor de la literatura, especialmente la que se encuentra a través de los nuevos medios, como son los blogs, las redes sociales y los libros electrónicos. Es un trabajo inmenso el que realiza como tal. Alberto, muchas gracias por la labor que haces como abanderado de letras jóvenes de este país y gracias por estar aquí esta tarde. Un texto no es sino un montón de papel y tinta, una cosa sin mayor sentido o utilidad, pero cuando alguien lo lee, ese papel y esa tinta se convierten en una historia, en un mundo, en una vida. Es el lector quien sopla este último aliento para que la narración esté viva. A quienes lo leen, gracias. Ustedes que nos siguieron en Twitter y nos alentaron a hacer algo más, gracias. A los que con sus replies y mensajes directos se convirtieron en musas sin buscarlo, gracias. A quienes ahora han confiado en nosotros y decidieron leer casi toda historia, gracias. Nuestros 11 relatos están vivos por ustedes. ¿Qué sigue? Venimos de los medios electrónicos y queremos que casi toda historia vaya hacia allá también. Por ello, en unos días más, el libro estará disponible en formato electrónico a través de Álbum Ediciones, para quien además, o en vez de tener su edición artesanal impresa, desee leerlo en algún dispositivo electrónico. Sigue esperar más textos de la vida de los impublicados, ya sea como grupo o individual. Casi toda historia tiene un final, pero el final de esta historia, en particular, no es este. Para eso todavía falta mucho. A nombre de Ale, de Anne, de Daniel, de Carlos, de Dara, de Martín, de Pach, de José, de Diana, de Jesús y desde luego mío, a todos muchas gracias. Bueno, y aprovechando la suerte de las casualidades, lo hemos presentado creo que 3 veces ya esta tarde, todavía vamos a presentar mucho más. Alberto Chimal. Gracias, muy buenas tardes a todos y otra vez mil perdones. De todas maneras quisiera ser breve. Bueno, ya todos ustedes conocen la historia de casi toda historia, así que no es necesario repetirla. Seguramente incluso ya la recapitularon en lo que no llegaba yo. ¿Sí? ¿Sí, Luciano? Ah, ok, mejor todavía. Entonces no tiene caso repetirla. Yo quisiera únicamente decir unas pocas cosas respecto de un proyecto como este y de lo que representa, digamos, en el momento actual en el que estamos, de escribir, de leer, de comunicarnos entre todos en un medio como este, en un país como este.
algo de lo que podría enorgullecerse, digamos, el equipo que ha hecho este libro, es que de varias formas es un libro, digamos, inusitado. No es únicamente, digamos, el origen de su escritura o el origen del grupo que lo crea. Es también, bueno, por ejemplo, para empezar, bueno, desde su aspecto. Ahora están muy de moda estos libros, digamos, artesanales de editorial cartonera que me tocó a mí. Es de una caja de libros de Mondadori, lo cual me parece muy significativo. Aquel es de Alfaguara, no, o sea, no, entonces es propositivo, pues, porque si hubiera sido de Móvil Hoy o de Roche France, otra cosa hubiera yo pensado. Sea de donde sea que venga el cartón, es en cierto modo, digamos, un libro que proviene es un libro que proviene de otro tiempo, pero de un tiempo futuro, no del pasado, de este futuro postapocalíptico que nos pasamos deseando mientras vemos The Walking Dead y mientras jugamos juegos de zombies y estas cosas por el estilo. Un tiempo en el cual, en lugar de estar, digamos, creando objetos de esta textura prístina y absolutamente nueva y absolutamente lustrosa, como los que nos enseñó a querer, digamos, toda la escuela del diseño desde Apple de los años 80, en lugar de eso, lo que tenemos son objetos como estos, que están de alguna manera efectivamente retomando, reciclando, rehaciendo, recortando trozos previamente existentes y volviéndolos a convertir en otra cosa, en algo que al mismo tiempo es nuevo, porque por supuesto es nuevo, pero que lleva, digamos, las huellas de ese pasado, las huellas de esa hechura previa, que deja de muchas formas una impresión similar a la que deja en toda la ficción a nuestro alcance, todas esas también rehechuras de la civilización en decadencia, todas esas edificios levantados más o menos con poco cuidado o con mucho esfuerzo a partir, digamos, de los restos de otra cosa que quedó. De alguna manera este libro está como en ese mismo lugar, o viene de ese mismo tiempo futuro, siempre inaccesible, siempre inalcanzable, y eso me parece muy interesante, porque al mismo tiempo que ocurre esta impresión extraña, también lo cierto es que libros como este son también totalmente parte del presente, son parte de una realidad en la cual esa escuela del diseño de la que les hablaba hace un momento, y esa todavía más anterior escuela del futuro lustroso, de metal pulido, de las películas de los años 50, ese futuro antiséptico en el cual todo el mundo iba a estar vestido de papel aluminio o de plástico, ¿no? Seguro vieron películas así, ¿no? Bueno, resulta no solo ser pues una hermosa mentira y nada más, sino también resulta que da el paso a una realidad que de suyo, un presente que de suyo es mucho más abigarrado, mucho más complejo, mucho más sucio también, mucho más tocado y mucho más transitado por las huellas humanas. Vayan ustedes aquí a un par de cuadras, a donde estaba el antiguo Cine Teresa, que ahora venden teléfonos celulares, y van a poder, haciendo las preguntas correctas, encontrarse con una persona con una playera de alguna banda de metal, con un peinado así, con unos pantalones raídos, que les va a hackear su teléfono y les va a habilitar todas las funciones que no tiene para poder hacer todo lo que se supone que la compañía de teléfonos dice que no puede hacer, por muy poco dinero. Vayan un poquito más allá. Bueno, no les voy a decir exactamente en dónde, pues tampoco. Vayan esfuerzo, pues. Vayan dos números más allá y se van a encontrar no solamente con el tipo que vende pornografía en la calle, sino si le preguntan, los va a llevar por el callejón oscuro al tipo que de veras vende las cosas gruesas. No quieres saber, Pancho, yo me enteré sin quererlo. Vayan un poco más allá y se van a encontrar con todos los muebles, los aparatos electrodomésticos, los instrumentos electrónicos que no son de la última generación de tecnología estadounidense o japonesa, sino que son de la segunda, tercera, cuarta o quinta mano, regiones 4, 5, 6 en adelante, hechos en China, hechos
hechos en Corea, rehechos en México a partir de piezas que vienen de no se sabe dónde, un poquito chuecos, un poquito raro el chasis, un poquito menos lustrosa de lo que debería esa superficie presuntamente cromada, pero que de todas maneras más o menos funcionan. La realidad de nuestro presente y sobre todo de nuestro presente aquí, pues en esto que es el tercer mundo, no es la de aquellas promesas perfectamente cromadas y perfectamente pulidas que nos daba el siglo XX. Es la realidad en la cual, más que creadores de esa tecnología inhumana o de esa perfectísima serie de aparatos, instrumentos y demás, estamos, para bien o para mal, obligados a crear, a recrear, a recomponer, a rehacer, a piratear, a hackear toda clase de objetos que nos llegan pues un poco usados, un poco de los lugares de no tan buena calidad, un poco de la basura. Así sucede en gran cantidad de facetas de nuestra existencia corriente, y es perfectamente lícito que suceda también con ediciones como esta, que están de alguna manera también, aunque sea simbólicamente, en ese mismo lugar, en el lugar en el que está un presente como el nuestro, mucho más caótico de lo que hubiéramos podido imaginar, mucho más extraño de lo que hubiéramos podido prever si solamente le hubiéramos hecho caso a las caricaturas de los supersónicos, mucho más complicado, mucho más problemático, mucho más angustioso también, pero en el cual resulta que la adaptabilidad humana, el ingenio que no conoce nacionalidad ni división de regiones como los reproductores de DVD, hace cosas increíbles, y a partir de realizarlas con estos elementos de segunda mano medio mal hechos, medio defectuosos, medio gastados, de todas maneras no solamente consigue crear cosas que funcionan, sino además que esas cosas que funcionen, sean electrodomésticos, sean libros, sean grupos de escritores, permitan articular de otra manera la realidad en la que vivimos. Todo esto lo digo desde luego también incluyendo aquellas otras herramientas y aquellos otros componentes de nuestra realidad cotidiana que son intangibles, incluyendo la comunicación digital. Y lo digo así porque también a nosotros en esos terrenos nos toca la traducción mal hecha al español de tal herramienta, o la compartimentación de información para limitarlo a una región, o las restricciones de contenido que nos impiden ver ciertas cosas, que nos impiden leer ciertas cosas. Nosotros estamos en el extremo equivocado del garrote cuando se trata de todos esos usos intangibles de la tecnología también. Hoy en la mañana aparece, lo pueden encontrar fácilmente en las redes sociales, los resultados de un estudio estadístico por los cuales se comprueba que todas las formas en las cuales las corporaciones fuerzan el uso y el cumplimiento de las normas de copyright, en lugar de alentar la publicación de libros, la restringen. Hay menos libros ahora de los que, comparativamente, menos títulos de los que había en el siglo XIX a causa de esto, y es un fenómeno interesantísimo, ¿no? Que tiene y que se fuerza, tiene todo que ver y se fuerza de muchas maneras a partir del uso de las herramientas digitales, del modo, digamos, oficial, del modo institucional, del modo que se nos viene heredando o imponiendo desde otros sitios. Aquí, en cambio, ¿qué pasa? Un conjunto de autores se encuentra vía Twitter, utiliza la herramienta para sus propios fines, escribe sus cosas a su gusto, las saca a su aire, crea un libro como que ahora me entero en este momento, bueno, hace poco va a sacar en digital. Me llama mucho la atención desde que comencé a leer Casi Toda Historia, que se trataba de un libro, digamos, hecho a partir de esta historia que ya ustedes conocen, pero en el cual las redes sociales prácticamente no se mencionan, y tampoco hay ningún signo, ninguna traza directamente de escritura en redes sociales. Primero me pregunté por qué, luego me pareció que era de lo más pertinente, porque finalmente ninguna de estas herramientas de las que hablamos ahora tiene la vida garantizada, y lo más probable es que en 10 años hayan desaparecido y no nos acordemos de ellas. En este momento vivimos, como suele ocurrir en las épocas de cambios tecnológicos, una época en la cual por su lustre, por su mera novedad, las herramientas parecen más importantes de lo que son. En los años
60s y 70s, los músicos ponían en los discos, en aquellos álbumes grandotes donde podía haber toda esta clase de notas en letra pequeña, ponían la lista de todos los modelos de los sintetizadores que usaban, por ejemplo, ¿no? De los pedales para la guitarra, ¿no? El pedal Taurus, el sintetizador Moog XP500 o lo que fuera, ¿no? Ahora eso es irrelevante, digamos, la marca de la herramienta pierde como esa mística que le daba la novedad, y ahora da lo mismo decir simplemente guitarra, teclados, batería. Igual que en otra época quizá tenía una gran mística, una gran pátina de algo el usar tal tipo de máquina de escribir, ¿no? La Olympia Traveler, ¿no? Que usaba Julio Cortázar. Y ahora ya no tiene sentido. Igual ahora lo que tiene Lustre es la herramienta intangible, Facebook, Twitter, Contacte, si es que les gusta ser muy sofisticados. Pero también es un momento pasajero. Nadie diría que las máquinas Remington son un género literario en sí mismo, ¿no? El Twitter tampoco lo es, ni el Facebook. Lo que hay, que de alguna manera representa sí un cambio crucial en la forma en la que entendemos, en la que leemos, en la que creamos la literatura en este momento, es el sustrato que está por debajo de todas estas herramientas y todas estas marcas, que es justamente la comunicación digital. Pero esas herramientas de comunicación, sin importar el nombre que tengan, no solamente tienen una historia mucho más larga que la de los servicios que ahora están de moda, sino que además es una historia que se remonta mucho más hacia el pasado y que sin duda llegará también mucho más hacia el futuro. Tal vez en unos 10 años lo que podamos decir, lo que debamos decir de un libro como este fue simplemente que un grupo de autores se creó a partir de Internet, a partir de las herramientas digitales que se usaban entonces, y usando esas mismas herramientas junto con nuestro ingenio proverbial y nuestra capacidad recicladora, recombinadora y hackeadora que estamos descubriendo para este temprano siglo XXI, crearon este libro. Quizá con eso sea suficiente, quizá eso todavía sea muy honroso. Me da gusto cada vez que me encuentro con una nueva iniciativa que aprovecha estas herramientas, que las utiliza para fines imprevistos, que las recrea y las saca, digamos, como de las reglamentaciones habituales, que de alguna manera empuja un poco más allá los bordes de lo que pueden hacer. Esto es lo que está sucediendo aquí con Casi Toda Historia, y por eso, a más de lo que incluye cada texto del libro, a más de lo que cada uno de ellos nos dice y nos cuenta, yo celebro la aparición de este proyecto. Muchas gracias. Gracias Alberto, gracias Guso, gracias Pancho. Este es el momento planeado en el que abrimos el piso para comentarios, preguntas, quizá alguno de los otros autores que decía algo, quizá aprovechense que están los autores aquí. Alejandra quiere decir algo, que lo ha dicho. Bueno, hola. Antes que nada quiero agradecerles a todos por estar aquí, quiero agradecerle a mis compañeros que estuvieron escribiendo conmigo y también a mis compañeros de allá atrás de la Cleta Cartonera que nos pusimos a trabajar para sacar este libro. Quería hablar un poco sobre por qué retomar este proyecto que Guso había iniciado y consolidarlo en un libro, ¿no? A mí me pareció que era una cosa muy lógica, porque Twitter, más allá que una red social o que un lugar donde se pueda hacer literatura o se puedan hacer chistes, se pueda hacer lo que sea, me parece un lugar que es un punto de encuentro. Creo que la riqueza de esa red social y por lo que nos gusta tanto es porque es una plataforma que nos permite encontrarnos con gente con la que compartimos opiniones y con la que tenemos intereses en común y son lugares de encuentro. Del mismo modo, estando en la Cleta Cartonera, me di cuenta que esta pequeña editorial que empezamos hace casi 2 años y cacho, en la que nos pusimos a armar libros de cartón, su mayor valor era eso, era un punto de encuentro donde confluían de pronto un montón de gente que traía diferentes proyectos y era un espacio para dialogar con esa gente. Entonces nos pareció
como la cosa más natural. Eran como dos proyectos que iban de la mano, y fue por eso que decidimos tomar Casi Toda Historia y volverlo nuestro número 1 de la colección narrativa de La Cleta Cartonera. Y bueno, parece que, o sea, un poco lo que decía Alberto, ¿no? Estos nuevos formatos y estas facilidades de un poco librar todas estas trampas del mercado editorial y hacerlo a nuestra manera, ¿no? Encerrarnos, cortar cartón, doblarlo, sacar fotocopias, dejar los derechos abiertos para que se reproduzca, hacer que los autores mantengan los derechos sobre sus textos. Y bueno, no sé, eso, ¿no? Quería hacer énfasis en cómo funciona La Cleta Cartonera y en cómo es natural que proyectos como Casi Toda Historia encuentren su lugar ahí. Y solo eso. Gracias. Nadie quiere reclamar. Entonces, bueno, pues es así que terminamos hoy. Síganos en Twitter, continúen la conversación, sean buenos el uno con el otro, les agradecemos a todos. Y vamos a ir a un brindis que le queremos agradecer a Paola Norman por habernos invitado. Pues en nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes les agradecemos que hayan estado aquí. Muchas gracias a los ponentes, Alberto, Francisco, la Cleta Cartonera, y por cierto les traen